El fin de semana, hace muy poquitas horas que se conoció finalmente el resultado que lo arroja a Guillermo de Rivas como el próximo intendente de la ciudad de Río Cuarto, y por eso estamos en contacto con Roger Fabre, politólogo, a quien le agradecemos que hoy esté en contacto para charlar un poquito con Puntual AM. Hola Roger, Paula te saluda, ¿cómo estás? Paula, Marcelo, ¿cómo están? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, igualmente. ¿Cómo podemos analizar este resultado que finalmente se conocía, bueno, ahí nomás, ¿no? Desde las 6 de la tarde que empezaba a visorarse una tendencia que parecía y describían como irreversible. Después la Junta Electoral dio los números oficiales, 19:30, empezó a cargar y finalmente la irrupción de la cuarta fuerza, esta elección de 3/3 que se convirtió también con una sorpresa de Mario Lamborghini, teniendo ahí como un porcentaje más de lo esperado, ¿no? Picando en punta en el cuarto puesto de las 10 fuerzas partidarias que entraron en juego en la elección. ¿Cómo lo analizamos, Roger? Sí, bueno, primero que fue una campaña atípica en el sentido en donde se debatieron más cuestiones personales que políticas y programáticas de gobierno, con un escenario incierto todo el tiempo, en donde no se sabía en definitiva quién era que podía llegar a tener alguna diferencia electoral. Eso hizo que no se polarizara la elección, que fuera una elección de tercios. Nosotros veníamos viendo un crecimiento de Lamborghini que capitalizaba votos antiperonistas o históricos votos radicales que han ido por ahí un poco más a la derecha ideológica, y él, con un discurso similar al del presidente Javier Milei, hizo un daño muy fuerte al candidato, en este caso del radicalismo. Creo que el resultado no es una sorpresa. Me parece que, más allá de que por ahí había distintas ideas o distintas posturas sobre cómo podía desarrollarse la actividad, me parece que la presencia de Adriana Nazario hizo justamente esto, que no se polarizara la elección, que fuera una elección de tercios, y en donde mucha gente que quizás tenía la idea o la intención de cambiar, no sabía quién capitalizaba ese cambio, si era Parodi, si era Lamborghini o si era la propia Adriana Nazario, a pesar de las similitudes ideológicas que puede llegar a tener con el partido oficialista que hoy ganó la elección. La participación también era un interrogante. Creo que de alguna manera supera un poco las expectativas. Fue un día frío en medio de un fin de semana largo. Es la primera elección después de un año cargado de elecciones. Creo que obviamente a medida que mayor participa la gente, siempre es más saludable en términos institucionales y democráticos, pero si comparamos con la última elección local, en donde estábamos inmersos en la pandemia, bueno, me parece que no es un dato desalentador. Bueno, y hay varios puntos, ¿no? Por ejemplo, esto de que hubo 77.000 votantes, y un porcentaje de eso es lo que acaparó, digamos, lo que ungió como intendente a Guillermo de Rivas, 28, 29.000 votos, si no me equivoco, no recuerdo mal. ¿Es suficiente? O sea, la escasa participación, el escaso interés, la gente que no votó, con la que finalmente fue a votar y arrojó este 37,15% que convirtió a De Rivas en intendente? A ver, está dentro de lo permitido y son las reglas del juego. Yo ayer a la noche me hacía la misma pregunta, digo, 20 y pico mil de personas decidieron quién va a ser la fuerza política y quién va a ser el intendente de una ciudad en donde viven prácticamente 200.000 habitantes. Obviamente, muchos menos habilitados para votar, 130.000, 133.000 personas habilitadas, pero bueno, son las reglas de juego, es el sistema que tenemos, y creo que el desafío que tienen las fuerzas políticas, y se puede hacer si uno ve la campaña electoral del año pasado, la campaña nacional, en donde hubo una alta participación, es ver de qué manera pueden, a través de proyectos sólidos, proyectos concretos, invitar o persuadir a la sociedad no solo a que vaya a votar, sino también a que participe. Esta falta de participación puede tener que ver también con esto de una campaña muy agresiva, en donde las fuerzas políticas, digo, hablaron más de cuestiones personales que de cuestiones, que de programas de gobierno o de propuestas.
y eso muchas veces desalienta a la gente ahí a participar porque ve que los políticos se pelean. Entonces, en ese sentido, dice, me quedo en mi casa o si estoy de viaje no llego a votar, no pasa nada. Y creo que ahí hay un llamado de atención muy fuerte al sistema local y un desafío para quienes hoy tienen que construir una nueva gestión, un nuevo gobierno y tienen que intentar acaparar a todos aquellos sectores. Creo que el detalle en el discurso de ayer de Guillermo de Arriba estuvo puesto el foco en eso, es decir, bueno, voy a ser el intendente de todos los riocuartenses, de los que fueron a votar, de los que no, y de los que me votaron o de los que no votaron. Me parece que un poco el desafío es construir una nueva mayoría en donde invite a los ciudadanos de la ciudad a sentirse parte de algo. Y el peronismo que finalmente fue dividido, que se especulaba con que eso iba a favorecer a Primero Río Cuarto, finalmente la diferencia fue muy marcada, ¿no? Por esta tendencia irreversible que mencionábamos al principio. El Consejo Deliberante que va a quedar con 14 bancas ligadas a alguna parte del PJ, se puede decir. Sí, bueno, un peronismo que en un momento fue parte de un mismo proyecto que al último tiempo se diferenció. Eh, Creo que en este caso sirvió porque, y en esto repito, evitó la polarización de la elección. Eh, Vi una candidata, Adriana Nazario, que por momentos le costaba mucho tener un eje discursivo en una línea en donde a ella le pudiera permitir construir su propia campaña. Entonces, por un lado, vos tenías al candidato oficialista con el partido que gobierna la provincia y las principales ciudades de la provincia, una Adriana Nazario con ofreciendo un modelo más vinculado al justicialismo, pero distinto al actual, y un radicalismo que no tenía la capacidad de liderar un proyecto de cambio para la ciudad. Creo que la elección se dio en esos términos. Es una elección muy dura también para el radicalismo, es desde la vuelta a la democracia la más compleja, porque salió segundo con un peronismo dividido. Eh, y creo que, bueno, que en este caso esta posibilidad y esos miedos que muchas veces había de que le podía pasar lo mismo, por ejemplo, que pasó en la localidad vecina de Coronel Moldes, de un peronismo dividido y que en base a eso gana un radical, bueno, en este caso fue la punta de lanza para que justamente el oficialismo se quedara con las elecciones. Y la irrupción de la cuarta fuerza, que también aparecía como esperable, pero, a ver, Mario Lamborghini, él propiamente se describe como distanciado de Javier Milei porque dice que no lo representa totalmente en sus ideas. Entonces, ¿cuál sería la descripción para esa fuerza que él propone y que queda como cuarta hoy y que forma parte de una de las bancadas del Consejo, ni más ni menos, con él como concejal? Sí, creo que Mario Lamborghini capitalizó con las herramientas que tenía el discurso de la antipolítica. Lo que hizo Javier Milei a nivel nacional, con sus diferencias obviamente, Mario Lamborghini lo pudo hacer a nivel local, que además también era un poco el libreto que llevaba o que en las últimas elecciones lo había tenido el propio Pablo Carrizo, un mensaje antisistema, antipolítico. Bueno, en este caso lo pudo capitalizar Mario Lamborghini y con algunas cuestiones, pero muy concretas, como el símbolo del león o Claro. algunas palabras de viva la libertad y todo este tipo de cosas, hizo una excelente elección en una ciudad en donde ya sabemos cómo votó el año pasado y en donde también quienes debían representar el voto más antiperonista o antioficialista, si se quisiera decir de otra forma, no tuvo el liderazgo que debía tener para poder encolumnar a todas estas fuerzas políticas, sumar y poder enfrentar de manera más fuerte al oficialismo. Roger, ¿y cómo analizás la presencia del gabinete provincial, fundamentalmente en estos últimos 15 o 20 días, y si pensás que eso va a continuar ahora? Sí, yo creo que sí, lo hemos visto durante la gestión del intendente saliente, Juan Manuel Llamosa, que ha tenido vínculo constante con la provincia. Me parece que es un libreto que le sirve muchísimo al oficialismo, sobre todo también en el contexto en el que vivimos, con un gobierno nacional ausente, eh,
que los municipios deben apoyarse más que nunca en la provincia y trabajar en conjunto. Eso no quiere decir que el municipio pierda independencia o tenga su propia agenda de gobierno, que la debe tener porque las funciones son distintas, pero trabajarlo en equipo creo que le da resultado y la sociedad vio que ahí había una oportunidad en este, repito, en este difícil momento en el que nos toca vivir, y creo que también el discurso tanto de los funcionarios provinciales que han venido en una enorme cantidad de veces a la ciudad, como de los propios funcionarios municipales y de los propios candidatos, fue en sintonía a eso, es decir, bueno, mira, tenemos un gobierno nacional ausente, gobernar es cada vez más difícil, más complejo, hay que trabajar en conjunto. Y ellos hicieron hincapié en cuestiones esenciales que nos muestran todas las encuestas, la seguridad, bueno, me parece que un poco ¿Pero vos eso... pensás que eso se va a mantener? Por ejemplo, el Sí. desembarque permanente del gabinete provincial, o cada 15 o cada una semana aquí en Río Cuarto, en la capital alterna. La presencia de Pacerini, por ejemplo, ¿cómo la analizás? Bueno, seguramente Pacerini, a ver, vino más por una cuestión electoral, y en esto no lo pongo en la misma bolsa que los demás dirigentes. Los demás dirigentes, al ser parte de un equipo de gobierno provincial, tienen que venir al interior, tienen que visitar las distintas ciudades, los distintos pueblos y comunas. Obviamente todas estas presencias se incrementaron por una cuestión necesaria y electoral, pero creo que va a ser un gobierno provincial y un gobierno local que van a estar muy cerca, y van a estar cerca de la gente, que me parece que un poco la intención, y también escuchando el discurso del gobernador ayer, Martín Yarlora. Entonces, en ese sentido, me parece que vamos a seguir teniendo presencia de funcionarios provinciales, quizás que no con la misma cantidad de veces que veníamos viendo, pero creo que hoy gobernar es justamente eso, digamos, estar fuera de las oficinas y cerca de la gente. Roger Fabre, politólogo, muchísimas gracias por el contacto con Punta la M, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Igualmente, el análisis entonces de Roger Fabre también en Punta la M.